Saludos, estimada licenciada. Mi nombre es Marta Landa y en esta presentación hablaré acerca de la unidad 4, la educación en edad moderna, el humanismo pedagógico. En esta unidad se tratará sobre filosofías y aspectos importantes de la época moderna. Por otra parte, las comisiones educativas de la enseñanza y el aporte didáctico de convenios a la educación. El tema 4.1. Pensamiento pedagógico en edad moderna. Filosofía de la razón y el método. La época moderna es el periodo de transición comprendido entre el siglo XIV y XIX. Surge el Renacimiento y es una época de libertad y renacimiento. Surgen nuevos pensamientos y descubrimientos. Nacen pensadores y nuevas metodologías de estudio. También surge el humanismo, basado en el antropocentrismo, con el objetivo de alcanzar una vida virtuosa y comprender la realidad, alejándose de dogmas religiosos, pero sin dejar de lado el espíritu cristiano. La educación se centra en un aspecto filosófico, moral, civil y liberal. 1.1. Las corrientes modernas del método de la razón al positivismo. La filosofía renacentista nace con Nicolás de Cusa, con la docta ignorancia, que es un proceso de pensamiento centrado en el entendimiento a partir de la ignorancia, es decir, nace con la lógica y se llegan a conclusiones irrefutables. Flores 2022. La Academia Platónica de Florencia, fundada por Cosme de Médicis, cuyo fin fue la familiarización del platonismo con el cristianismo. Giordano Bruno se apoyó en la idea heliocéntrica, plantea además que Dios era infinito y omnipotente, y adicional aportó el criterio de la doble verdad, donde se debe cuestionar todos los extremos de la realidad para adquirir un conocimiento más profundo. Por ende, los dogmas religiosos y filosóficos no siempre coinciden. Capelletti de 1981. El racionalismo empieza con René Descartes y el método cartesiano, el cual es un proceso de 4 pautas para hallar la verdad. También plantea la duda metódica que invita a cuestionar todo lo que se conoce porque es posible caer en verdades erróneas. Los seguidores de este pensamiento fueron Benito de Spinoza, que plantea a Dios como único punto de partida y siendo un ente con infinitos atributos, y Leibniz, que presenta a las nómadas que tienen una jerarquía, siendo Dios la nómada infinita. El empirismo es contraria al racionalismo porque aquí es importante la experiencia adquirida por los sentidos y se destacan 3 pensadores. Francis Bacon, quien planteó el método inductivo; John Locke, que fue un aporte para el liberalismo, donde planteó los 3 poderes de mandato: legislativo, ejecutivo y federativo. Por otra parte, afirma que ningún conocimiento puede ir más allá de la experiencia del individuo. Fernández, 2009. David Hume da a conocer que existen las percepciones captadas desde el mundo exterior por los sentidos, y dentro de estas están las impresiones o las ideas. Este pensamiento se vuelve un tanto extremo porque no coincide una causa-efecto como tal, sino más bien una continuación de fenómenos. La Ilustración sostenía que por medio de la razón era posible llegar al conocimiento. Rousseau fue uno de los principales representantes y comprendía al ser humano como originalmente bueno, pero que se corrompía por la sociedad. Sin embargo, la sociedad misma podía restablecerse con leyes efectivas. Además, la religión se trataba de una luz interior y no de dogmas religiosos. El criticismo kantiano concibe que la base de la ciencia lleva consigo a priori que no depende de la experiencia y posteriori que nace de la experiencia. Sus ideas promovieron la creación de sociedades unidas con enfoques liberales e idealistas. Villamo, 2023. El idealismo de Hegel es un sistema creado por George Hegel que piensa que la razón y el espíritu permitían la comprensión de la realidad. Por ende, para él no existen cosas físicas, sino que todo está en un constante cambio. El desarrollo de su pensamiento se direccionó hacia la derecha hegeliana, que pretendía integrar el problema religioso con el idealismo, y la izquierda hegeliana, que negaba que esto fuera posible. Dos López, 2022. El materialismo, según Marx, la realidad está comprendida en la materia. Se pretendía un nuevo orden social que no esté bajo las condiciones de la propiedad privada, pero no fue posible por la alineación política, religiosa, económica y social. Por otra parte, el materialismo histórico dialéctico de Marx explica que la transformación social a lo largo de la historia está dada por los modos de producción y la lucha de las clases sociales. También señala que los bienes materiales básicos son indispensables para la vida. Aragues, 2018. A la par surge el materialismo naturalista con Ludwig Febrecht, donde se plantea que la religión existe por las necesidades del ser humano. López, 2022. El positivismo, aquí Auguste Comte, piensa que el conocimiento ha ido cambiando desde la creencia de Dios y seres mitológicos, y que después surgió un análisis más profundo preguntándose el porqué de las cosas. Esto dio como resultado un estado positivo. Kremer Marietti, 1989. El utilitarismo empieza con Jeremy Bentham, que pensaba que la felicidad se conseguía por la búsqueda del placer, y John Stuart Mill, que pensaba que los placeres intelectuales eran superiores a los placeres físicos, y al igual que Bentham buscaba la felicidad para el mayor número de personas. El irracionalismo vitalista con Friedrich Nietzsche, quien plantea que el hombre está arraigado a valores falsos y leyes impuestas, pero que solo liberándose de esto podrá alcanzar una vida con valor supremo, convirtiéndose en un superhombre capaz de dominar y legislar. López, 2022. 4.2. Pensamiento pedagógico en edad moderna, filosofía de la razón y el método. Se plantea un humanismo que gira en torno al hombre complejo y no solo biológico. Los pedagogos se observan como individuos libres e independientes y la educación se vuelve más dinámica y eficiente. Las comisiones educativas en la enseñanza son reflexiones profundas sobre un tema en particular, las cuales se dan por hecho y luego pasan a ser influencias marcadas en la vida de las personas. Estas comisiones son educativas, la cual está esencialmente para orientar la práctica docente y el desarrollo integral del estudiante. Las comisiones religiosas son creencias religiosas y van de acuerdo con
las convicciones de cada persona. Las convicciones filosóficas o morales se refieren a las distintas percepciones que el ser humano adquiere con respecto al mundo y la sociedad. 4.3. El surgir de la didáctica. La didáctica es el conjunto de técnicas artísticas y habilidades creativas que son ejecutadas por el docente para crear un ambiente de aprendizaje significativo en el estudiante. 4.4. Comenio, el activista de la didáctica y sus ideas pedagógicas. Comenio, considerado el padre de la didáctica, como lo plantea en su obra Magna. Sus principales aportes son un método pedagógico basado en la inducción, la observación y los sentidos, la razón, comprensión en vez de memorización y generación de escuelas incluyentes. Promueve que el aprendizaje debe empezar también desde el hogar y decía que la educación permite el desarrollo de un país. La igualdad de oportunidades en la educación era importante y el docente también debe ir avanzando a la par de la comprensión del estudiante. Pensaba que las escuelas deben ser recreativas y atractivas para el estudiante. Fernández, 2004. Como conclusión, el Renacimiento fue un punto de transición muy importante en la historia. Los pensamientos filosóficos fueron evolucionando uno tras otro y han sido la base para aspectos sociales, políticos y económicos de la actualidad. Y el humanismo permite la trascendencia del ser humano. Por otra parte, la didáctica de Comenio reúne varios aspectos importantes del sistema educativo y por eso se ha convertido como la base para el modelo educativo actual.